Bueno, pues buenas tardes. Gracias por venir. Disculpar también este pequeño retraso que se ha ido acumulando a lo largo de la mañana. Y bueno, os invito a participar también en este taller, a que hagáis también una reflexión de cómo estáis haciendo las cosas delante de una webcam cuando tenéis una entrevista de trabajo o un encuentro profesional o una sesión de Zoom, porque hay aspectos muy importantes que tenemos que tener en cuenta y que si no los conocemos, pues los dejamos escapar. Y eso nos puede hacer que una entrevista pues, pueda salir mejor o peor, o que causemos mejor o peor impresión. Muy breve, que no me quiero entretener aquí. Yo vengo del mundo de la comunicación, he trabajado 17 años en televisión. Entonces, bueno, sí que tengo el ojo muy educado para todo lo que es el tema de la imagen. Soy también máster en recursos humanos y dirección de personas. Formación superior también en dirección y gestión de la innovación. Entonces, lo que yo hago ahora es fusiono, digamos, a través de la comunicación, poder asesorar a personas para su desarrollo profesional, y también soy facilitadora de metodologías ágiles y design thinking, integrando eso, comunicación, para facilitar el desarrollo del talento y la innovación. Bueno, me gustaría saber si aquí habéis tenido ya entrevistas de trabajo en remoto. ¿Si habéis tenido alguna entrevista de trabajo? ¿Sí? Encuentros profesionales, entiendo que sí que habréis tenido. ¿Las habéis tenido por teléfono o por videollamada? Por las dos. Y cuando es ahora nos vamos a centrar sobre todo en la videollamada, pero me gustaría saber un tema que es importante. Cuando hacéis las entrevistas o alguna reunión por teléfono, que no es con videollamada, ¿qué posición tenéis? Si estáis de pie, si estáis sentados, si os pilla en la cama y no os levantáis de la cama, o si estáis en el sofá cómodamente no os levantáis del sofá. ¿Qué suele pasar cuando tenéis una llamada de teléfono profesional? ¿Cómo lo soléis hacer? De pie. Vale. Perfecto. Esa es una buena táctica, porque el caminar, yo también soy mucho de andar, y de estoy con el teléfono y venga, ir de un lado para otro. No te estoy diciendo que nos pongamos a correr, pero sí que cuando nuestro cuerpo está activado, eso influye también en el tono de voz, en cómo nos vamos a dirigir, y nuestro eje también que mantenemos en la vertical, estando de pie, hace que la voz pueda salir también más clara. Sin embargo, si estamos así o sentados en la cama, estamos así, quieras o no, pues tiendes igual a hablar hacia abajo. Entonces, es importante que nos activemos. Y de la misma manera también es importante que, aunque vayamos a hacer una entrevista por teléfono, nos vistamos o nos pongamos bien. O sea, no digamos, bueno, como va a ser por teléfono y no me va a ver nadie, pues me voy a quedar en pijama. No, el hecho de vestirte con algo que tú te sientes bien, te sientes cómoda, nos va a dar también seguridad a la hora de una entrevista de trabajo, a la hora de una negociación, de cualquier tipo de situación profesional. Eso, para el cerebro le estamos emitiendo señales de que realmente nos estamos preparando para algo y que nos sentimos bien con eso. Entonces, son cuestiones también a tener en cuenta. Bien, ¿qué os pone más nerviosos? ¿Una entrevista online o una presencial? ¿O un encuentro online o uno presencial? ¿Os puede algo decir, pues tengo miedo a ver si va a fallar la técnica, a ver si no se va a escuchar, a ver si está todo bien o no? O, pues tengo miedo en presencial porque pues yo qué sé, me sudan las manos y como le tenga que dar la mano, pues no lo sé, ¿no? Y pues a veces nos dan más miedo unas cosas que otras, ¿no? Y sobre todo en las entrevistas online y en los encuentros online, adelante, en los encuentros online, el miedo que más puede haber es sobre todo a que algo falle, ¿no? A que falle la conexión o que no se nos oiga. Oye, no se nos oye, nos empezamos a poner nerviosos, pasa el tiempo, no acertamos con la técnica. Entonces vamos a ver aquí una serie de claves, también de lenguaje no verbal, para preparar una entrevista o una sesión online. Para ello vamos a tener en cuenta que en una entrevista o en un encuentro virtual, todo lo que es el fondo que elijamos, el vestuario, el tono de voz, se van a convertir en un elemento más de la entrevista. Entonces, es algo que la persona que nos va a entrevistar o el reclutador lo va a tener muy presente. Y aquí voy a poner un ejemplo. Imaginaros que nosotros en el currículum hemos dicho que somos unas personas que somos organizadas, ¿no? Que una de nuestras competencias es la organización. Y sin embargo,
vemos que esa persona le estamos haciendo la entrevista virtual y tiene todo el fondo un mueble lleno de cosas, desordenado, pues la verdad es una imagen completamente contraproducente lo que él está diciendo con la imagen que vemos, ¿no? Entonces aquí lo de una imagen vale más que 1000 palabras, realmente en este caso tiene muchísimo peso. Entonces, ojo con estas cosas porque pueden hacer que generemos un impacto positivo o puede ser que arruinemos la entrevista por esos aspectos. Entonces, estas son las 8 claves que vamos a ver y vamos a ir una por una pues viendo qué cuestiones tenemos que tener en cuenta. La primera es la relativa al espacio. A ver, una entrevista online nos la van a convocar, no nos la van a convocar el mismo día, o sea, como mínimo vamos a tener 24 horas de margen. Entonces, vamos a decidir en qué sitio vamos a hacer esa entrevista. Vamos a probarlo, vamos a ver el fondo que tenemos. Oye, ¿queda bien? ¿No queda bien? Lo que estaba diciendo, el orden. Importante tener un fondo ordenado y con pocos elementos de decoración que le puedan despistar al reclutador, porque si tú tienes muchos elementos de decoración o tienes cosas que te despisten, al final se puede perder el foco, ¿no? Y el centro de atención a lo que es realmente la entrevista. Entonces, intentar mantener fondos neutros o un fondo ordenado y, por supuesto, cosas que se ven de, oye, que me voy al cuarto de los niños porque en el salón está por ahí. Hombre, pues a ti no te harían nunca una entrevista en un cuarto infantil en el que se vean peluches. Eso no da una sensación tampoco de profesionalidad. Seguramente que podemos tener una pared blanca, o sea, es mejor una pared blanca, que no estés muy pegada a la pared, que haya un poco, que haya aire entre tú y la pared, pero evitar todas esas cosas, o hacer una entrevista en la cocina y que se vea pues el frigorífico con todos los imanes. No es profesional. No es profesional. ¿Qué pasa? Si por lo que sea no tenemos un espacio adecuado, no sé si sabéis, imagino que sí, que tanto en plataformas como en Zoom, como en Teams, etc., tenemos una galería de fondos virtuales que podemos elegir. Al lado del simbolito de donde pone vídeo, tenemos una pestañita desplegable y ahí te vienen ya configurados una serie de fondos que podemos elegir, en los que suelen aparecer espacios de oficina. A ver, si tenéis que elegir alguno así, tener cuidado a la hora de elegirlo, que no se note mucho que es falso, que tenga que ver con la entrevista. Y en Teams, por ejemplo, a mí me gustan más los fondos que tienen de este tipo de espacios que los que tienen en Zoom. ¿Qué ocurre? Muchas veces tenemos que tener también cuidado porque elegimos un fondo virtual y ya sabemos que a nada, movemos un brazo y se pierde el brazo o se pierde mucha cabeza. Ahí influye también la ropa pues, que llevemos con el color del fondo, hace que nos encaje mejor o no, y la iluminación que tengamos va a hacer que ese fondo virtual funcione mejor o peor. Cuanto mejor estemos iluminados, más mejor va a quedar tu figura, digamos, con ese fondo virtual. Bueno, os he dicho que me podéis preguntar cualquier cosa en cualquier momento, que yo a veces también cojo la motoreta, pero vamos, que cualquier duda que tengáis, podéis ir participando, o si tenéis alguna experiencia que comentar al respecto de esto, de alguna cosa que os ha pasado, alguna duda que tengáis con los fondos, este es el momento también. Si no, continúo. ¿Continúo? Vale. El segundo, el aspecto de la iluminación. ¿Qué ocurre? Bueno, igual me voy a salir un momento de cámara, pero esto yo también lo veo muchas veces. Aquí, una ventana detrás y la cámara aquí grabando. ¿Qué ocurre si yo me pongo con una cámara detrás y la cámara, o sea, con una ventana detrás y la cámara la tengo de frente? ¿Qué es lo que ocurre? Que te ves negro, ¿no? Porque tenemos un contraluz, ¿no? Entonces, al final, lo que va a hacer el diafragma de esa webcam que tenemos es adecuarse al punto de luz al que tiene mayor exposición, que es el exterior. Entonces, a nosotros se nos va a ver en oscuro. Esto se ve mucho. Intentar evitar eso y decir, bueno, pues bajo la persiana y ya está. Pues un fondo con alguien con una persiana bajada y una luz encendida tampoco es profesional. Imaginaros que tenéis que simular lo más posible un entorno que pueda parecerse pues, a una sala neutra donde realizaríais esa entrevista o ese encuentro profesional con la persona con la que os vais a reunir. Importante también el tema de la luz, ¿no? Esto a veces puede ser más complicado, depende de dónde nos pongamos, pero si tenemos una luz cenital, que es la luz que viene directamente del techo,
Esto pasa mucho también y se utiliza en las películas de terror. Si tú tienes una luz justo arriba del todo, puede ser que nos haga unas sombras, que nos haga más ojeras y que entonces dé una mala imagen. La misma manera pasa si solo tenemos una luz. Yo si ahora no tuviéramos esta luz y solo tuviera ahí, probablemente pues veríais cómo esta parte se me queda en luz, pero esta otra parte de aquí en sombra, ¿no? La cara tiene que estar iluminada homogéneamente. Entonces, la mejor luz para esto es ponerte que te entre la luz de una ventana y especialmente si el día es nublado, que tenemos una luz indirecta, que no es una luz tan directa como la del sol, que nos puede molestar más, eso es lo ideal. Si no, si tenemos diferentes puntos de luz, la luz del techo, la luz de las ventanas que nos entran, algún flexo que podamos poner, y esto, espérate, pues es también interesante jugar con todas esas herramientas de luz que podamos tener. Ya sabéis que ahora además hay hay elementos, estos aros de luz que están muy de moda ahora, que lo utilizan mucho pues para Instagram o TikTok. Son unos aritos de luz que te vienen con un pequeño trípode en el que tú puedes colocar el teléfono móvil o simplemente que te ilumine y con la webcam de tu ordenador y utilizarlos. Pero si no, estos que os digo serían los remedios caseros y cosas que podéis tener en cuenta. Evitar ese tipo de luces muy directas, luces que nos hagan sombra y las luces cenitales. Vale. A ver, ahí. Importante, la cámara a la altura de los ojos. Muchas veces nos sentamos en una mesa, bueno, aquí tengo que decir que siempre es recomendable, si podéis conectaros con un ordenador, mucho mejor, o sea, evitar los teléfonos móviles. Evitar los teléfonos móviles y si vamos a usar los teléfonos móviles, ¿cómo creéis que tenemos que colocar la pantalla? ¿En vertical o en horizontal? En horizontal. ¿Por qué en horizontal? Exacto. Porque si grabamos en vertical, probablemente la persona que nos esté entrevistando, que estará conectada en un ordenador, lo que va a ver es nosotros muy estrechitos y todos los lados que se le van a quedar en negro, ¿no? Estamos perdiendo mucho margen de imagen. Ahora, esto a la gente joven les suele costar verlo porque como los vídeos en Instagram y en TikTok se graban todos en vertical, pues ya han cogido la costumbre de grabar en vertical, ¿no? Pero la manera de hacer una entrevista online con un teléfono móvil es en horizontal. Lo dicho, si se puede, un ordenador, siempre con ordenador. Y la altura a la cámara, a la altura de los ojos. Esto es también parte del lenguaje cinematográfico. Yo estudié cine y vídeo y entonces hay planos que simulan y que nos hacen sentir unas emociones u otras, ¿no? En las películas que antes hablaba también de miedo, veis que cuando hay una amenaza de alguien se suele ver o alguien que se queda en pequeñito y hace así, ¿no? Eso, y que tiene la cámara muy arriba, ¿no? Si tú tienes la cámara muy arriba, lo que te hace es que te va a empequeñecer y te va a dar una sensación de vulnerabilidad. Y si tienes la cámara muy abajo, que es lo que nos suele pasar cuando tenemos una mesa, en el que igual pues tenemos una tablet y entonces tenemos la tablet aquí, a esta altura, y nosotros aquí. Eso genera el aspecto contrario, genera una sensación de mayor agresividad, que estás por encima, que eres superior a la persona con la que te estás entrevistando. También saca más papo, o sea, ensancha más, no llega a deformar la forma de la cara, pero sí que se pierde. Entonces, lo natural es, en este caso, como el sentido común, ¿no? Tú cuando estás hablando con una persona, normalmente estás a la altura de los ojos o te estás entrevistando con alguien y no estás sentado y ella de pie. Normalmente las dos están, ¿no? Nos miramos a la altura de los ojos. Pues aquí tenemos que procurar hacerlo siempre así. ¿Una manera de hacerlo? Bueno, siempre podemos tener, si no tenemos unos atriles que te levantan un poquito los portátiles, pues podemos tener una caja de zapatos en el que subir la webcam. O sea, podemos buscar remedios para intentar que la cámara nos quede a la altura de los ojos. Eso tenerlo muy en cuenta porque si no sí queda una sensación muy, muy incómoda. Incómoda porque no estás al mismo nivel.
Ni porque te quedes pequeñito, ni porque parece que buah, está bien aquí a comerme. Y estos son, pues eso, lo que es el contrapicado, que sería cuando la cámara la tienes abajo, o el picado, que sería cuando la cámara la tienes arriba. Oye, yo la mascarilla aquí, no sé si en otros sitios se la están quitando. ¿Qué tipo de plano elegimos? Aquí también suele haber ciertos problemas porque depende el dispositivo que utilicemos para hacer esa entrevista o ese encuentro, nos encontramos a personas que están pegadas a la cámara, que solo se les ve la cara así. Esa sensación, o sea, ¿qué os produce el ver eso? Porque a mí ya solo de pensarlo me da como agobio, como que no se está respetando el espacio vital, ¿no? Si tú te lo imaginas, es una realidad a una persona que tienes la cara aquí, dirías, wow, espera, déjame respirar. En este caso pasa lo mismo, entonces, ¿cuál es el plano idóneo? Si nos fijamos en los informativos o en el telediario, bueno, ahora cada vez menos porque cada vez lo hacen más de pie y van cambiando con las pantallas, pero el plano típico de presentador sentado en la mesa suele ser un plano medio, hasta aquí. Esto con el ordenador, como no tiene mucho angular, que es lo que nos da más perspectiva, más fondo, pues entonces el plano medio corto, que sí que nos lo permite, que es a la altura del pecho, sería un plano adecuado para conseguirlo y para mantenerlo durante la entrevista. Ya que hasta la cintura no vamos a poder, y ya respiras, y el entrevistador respira. El tema del encuadre también, intentar estar centrados. O sea, centrados y que tengáis el mismo aire, o sea, que no se os corte la cabeza, que no tengáis muchísimo aire. El aire es, digamos, lo que separa nuestra cabeza o el elemento que queremos encuadrar con el cuadro de la imagen. Entonces, si tenemos muchísimo aire arriba, nos va a quedar una sensación de desequilibrio, ¿no? Esto es la regla de los tercios, también que está en imagen. Entonces es importante encuadrarnos en el medio. Oye, podemos hacer hasta un mini escorzo si queremos y si tenemos más práctica, porque digo, mira, pues yo en vez de ponerme así frontal aquí y que se me coja esto y me va a quedar más plano, resulta que yo igual, si me pongo aquí y esto me queda de un lateral, gano más perspectiva, gano más fondo. Entonces también, si os animáis y os atrevéis y controláis, se puede jugar con esas cosas, jugar con la perspectiva y el fondo, pero siempre controlando. Si no, no os arriesguéis. Poneos centrados y que quede la misma distancia de aire. Veis en la pantalla y decís, bueno, pues a la izquierda me queda este trocito y a la derecha me queda este trocito. No, a la derecha tengo esto y a la izquierda tengo esto de aquí, porque ya volvemos a descompensar. Y volvemos a mostrar una sensación, en este caso, de desequilibrio. La imagen es también equilibrio y es importante mantenerlo. Un eje de simetría, un equilibrio, una buena composición. Y estas son cosas que también hay que tener en cuenta. Para esto, pues es importante educar el ojo. ¿Cómo podemos educar el ojo? Bueno, si ahora lo que tenemos es un consumo brutal de imágenes, tanto de series que podemos ver, de películas, de vídeos que se hacen, ir fijándoos, a ver cómo se compone el plano, cómo está la iluminación. Eso también nos va a ayudar y va a decir, pues mira qué chulo. Y os va a ayudar a educar el ojo y a ir asimilando, interiorizando estos pequeños conceptos de imagen que van a ser muy válidos para cuando tengáis estos encuentros online. Bien, vamos a por el 5. Probar las cosas, o sea, en la técnica antes siempre. No os conectéis, hemos dicho que en la primera clave teníamos que preparar el fondo con antelación, probar la imagen y el sonido también. No podemos entrar 2 minutos antes de que tengamos ese encuentro virtual o esa entrevista y no saber si ni siquiera va el micrófono o no. O si, como hemos dicho, que podíamos utilizar un fondo virtual, que podemos tener un fondo virtual nuestro corporativo o del centro de estudios o lo que sea, si se nos ha mantenido de la sesión anterior o no, y no pega nada con esto porque no nos cuadra. Entonces, hay que tomarse tiempo para probar.
Y sobre todo también, importante, si vais a estar en un espacio que va a tener ruido, imaginaos, pues yo que sé, que estéis en casa por lo que sea, pues, o que tenemos obras al lado, o que va a haber ruido en casa. Utilizar un micro de solapa si tenéis, y si no, pensar que ahora todos los auriculares que usamos te vienen también con un micro. Utilizarlo, porque eso nos va a permitir quitar todo ese ruido que podemos tener de fondo y que el sonido sea mucho más direccional hacia el micrófono que estamos usando. Para ello, también lo que os quería decir del tema de espera del sonido es que tengáis en cuenta que eso también nos puede cambiar la fuente, el tipo de micrófono que elegimos en la plataforma, porque si nosotros de normal estamos hablando por el micrófono que tiene interno el ordenador o el móvil, pues tendremos Zoom, digamos, configurado para eso. Si lo cambiamos y le añadimos una fuente externa, que en este caso sería un micrófono externo, tenemos que revisar en la pestaña del sonido que hemos cambiado también la entrada de ese micro, porque si no a veces nos podemos volver locos. O sea, si no se escucha y se escuchaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa el tiempo, no acierto, y lo que pasa es que en la configuración de nuestro ordenador seguimos teniendo que estamos utilizando ese micrófono interno y no el externo que hemos añadido, que en el momento en el que metes un mini jack al ordenador, eso ya es un micrófono externo. No sé si lo entendéis, ¿sí? Vale. No. Vale. El tema de la imagen, de tener ese lookazo virtual. Hay que cuidar varias cosas. Una de ellas es el tema también del maquillaje. Y esto también lo digo también para los chicos, ¿eh? Si vemos que tenemos brillos, que nos está dando la luz, como yo ahora que tengo que tener unos brillos del calor, pues intentar pues una base suave de maquillaje, algo que se nos vea más uniformada la piel, porque las webcams no tienen esos filtros que nos podemos poner cuando grabamos algo en Instagram, ¿no? Pero tenemos esa opción, cuidar eso. El vestuario, también lo que decíamos, hombre, pues aunque estéis en casa, pues a no ser que sea una entrevista o un encuentro, pues que igual que tenga que ver con actividades físicas o deportivas, que igual puede estar relacionado que salgas con una sudadera o con una chaqueta de chándal, pero en casa intentad llevar el vestuario que os pondríais para la entrevista real. Y ese vestuario tiene que estar adecuado al tipo de trabajo que queréis buscar. ¿Es una empresa muy seria en la que todo el mundo va con traje? Hombre, pues igual te tienes que cuidar un poco más o ponerte así más elegante. Oye, no, es una empresa joven, todos van más casual, más informales. Bueno, oye, pues una camisita normal, con mucho una americanita ligera si queréis. Pues así yo os veo, bueno, pues estaríais estupendos todos para hacer ahora una entrevista online. Pero bueno, ya veo que aquí el tema de la imagen se está cuidando bastante, ya no se va a volver a caer. Sí. Pero tenerlo en cuenta, y los que estáis en casa también, eso, evitar, no me hagáis una entrevista en pijama ni con una sudadera. Bien, intentaros no ir de boda, porque no es la cuestión, pero mínimamente, pues bien, con colores neutros o blancos, negros, tierras, azules marinos, en caso de los chicos, grises. No os pongáis, evitar también las patas de gallo o los cuadritos, las americanas con cuadritos. A veces las cámaras lo que hacen es lo que se llama el efecto moiré, que esto, si pensamos, a veces cuando vemos en la tele alguna imagen que vemos que una americana que tiene cuadritos pequeños empieza hace como unas ondas de colores que suelen salir como en verdes, así. Eso es por el tipo de dibujo que tiene la prenda. Entonces, evitar también ese tipo de estampados para que pueda suceder este efecto que también no es agradable y es molesto, ¿no? para el ojo. Atrecho, lo mismo. Yo a veces me encuentro pues a chicos con la visera. Pues, hombre, pues una entrevista de trabajo con una visera que ya te va a hacer una sombra en los ojos
no es lo más adecuado. Hombre, gafas de sol entiendo que no se las pondrá nadie, pero bueno, pues tampoco las tengas en la cabeza si has subido la calle en ese momento. No lleves un montón ni de collares o de pulseras que puedan hacer ruido. O sea, menos es más, ¿no? O sea, que se vea una imagen limpia, cuidada y sin exceso. ¿Bien? ¿Hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Vale. Importante. ¿Y a quién miro? ¿Y cómo miro? ¿Y cómo sé si le estoy mirando? Bueno, pues ya nuestro ojo tiende a que cuando vayamos a mirar, miramos a la persona que nos está entrevistando. Pero claro, no le estamos mirando a ella, estamos mirando la imagen que nuestro ordenador proyecta de ella. Para mirarle a esa persona que nos está entrevistando, tenemos que mirar a cámara, como yo estoy mirando ahora. Entonces, ahora si me están viendo desde casa, verán, bueno, habrá un plano más amplio, pero verán que me estoy dirigiendo a ella. A veces es incómodo porque te pierdes también. Si miras mucho a cámara, te pierdes también los gestos que está haciendo esa persona, ¿no? O igual puedes tener menos concentración. Entonces, uno de los trucos es pues minimizar esa ventanita donde tenemos a la persona con la que estamos teniendo ese encuentro, esa entrevista, y la podemos desplazar y ponerlo justo pues debajo donde tengamos la webcam. Hombre, eso en un teléfono móvil es una ventaja porque lo vas a ver ahí prácticamente, hay menos distancia en un teléfono móvil desde donde está la cámara a lo que es la imagen, ¿no? Pero un ordenador sí que puede variar más. Y otro truco que también os recomiendo, si no, es ponemos una marquita o un pequeño post-it justo al lado de donde está la webcam. Así, dice, yo tengo que mirar a este punto, al post-it amarillo. Y sé que mirando al post-it amarillo estoy mirando a la persona que me está entrevistando. Es normal que de vez en cuando se te vaya pues la mirada pues para ver qué gestos está haciendo ella también, porque es importante que tú no solo seas observada, sino que también observes, ¿no? Porque esto es recíproco y de la misma manera que nosotras estamos dando información a la persona que nos está entrevistando, nosotras tenemos que ser capaces también de analizar esa información y ese lenguaje no verbal y ese feedback no verbal que estamos recibiendo, ¿no? Está sintiendo con la cabeza, no, está tomando notas. Oye, pues ha mirado el reloj. Esos pequeños detalles que nos pueden dar pistas de si la entrevista va por buen rumbo o hay que cambiar algo. Y por último, el tema del lenguaje corporal. Cuando estamos en una entrevista presencial, nos ven de cuerpo entero, ¿no? Aquí hemos dicho, la única visión que van a tener de nosotros va a ser un plano medio o el plano medio corto que hemos dicho. Y nuestras manos. Las manos dicen también. Ya recomiendo, es importante no moverlas. Yo tiendo a mover mucho, por eso pongo ahí también a veces que no estamos como para bailar por bulerías, porque tampoco es beneficioso mover demasiado las manos y que se pierda esa concentración hacia el mensaje, hacia lo que estás diciendo y hacia tu postura. Pero sí que de vez en cuando abrir las manos es una señal de generosidad, de ofrecimiento, de sinceridad, de apertura. En este aspecto también, hablando de las manos, es importante que no tengamos nada, pues yo qué sé, pues que no estemos con el boli en la boca, que no pongamos un obstáculo entre la cámara y nosotros, que no estemos con las manos tapándonos la cara, o la boca, o no estemos así con el pelo o rascándonos el cuello, porque eso que nosotros lo podemos hacer de una manera inconsciente, la persona con la que estamos, que es una profesional, pues sabe también, ¿no?, qué puede significar esto, cuál es el significado de este lenguaje no verbal. Entonces yo recomiendo que haya esa sensación de un poco de apertura, mover sin exceso e intentar esos obstáculos que nos pueden hacer de barrera entre la persona entrevistadora y nosotras. Bien, entonces ahora, viendo estos 8 tips, me gustaría que pensáis un poquito en cómo hacéis vosotros y qué cosas de estas habéis tenido en cuenta y cuáles no. O cómo os veis. Es decir, joder, pues yo lo de la ventana pues lo he hecho. O yo lo de la luz no he tenido en cuenta.
lo de mirar, miraba directamente a la imagen, no miraba Sí, a la cámara. Miro a la imagen, que, o sea, como si la tuviera delante y miraba a los ojos de ella, pero claro, pero no. claro. Sí, ese es uno de los, bueno, errores de las querencias más típicas que suele haber, ¿no? Porque quieras o no, tu manera de comunicarte normalmente es mirando a esa persona a los ojos, y el ordenador, que es un elemento extraño, hace que directamente lo vayamos a hacer como lo hacemos de manera presencial, ¿no? Y lo de la altura de la cámara también es importante, que a veces no se suele tener en cuenta, y eso sí que puede cambiar mucho la sensación y cómo va a recibir el entrevistador la imagen que tiene de ti o no. Entonces yo recomiendo... Como la calidad de la cámara es la que te da si estás por encima o por debajo. Hombre, no tienen mucho ojo de pez las webcam. Bueno, además, ojo de pez sería más, en todo caso sería sería angular y tampoco tiene mucho, ¿eh? No, pero a ver, pero en el ordenador, yo estoy pensando en un portátil, en el ordenador lo tenemos la camarica en el marco de arriba. Eso es, esa cámara en ese marquito es lo que tiene que estar a la altura de los ojos, más o menos. Sí, ha dicho que en los teléfonos móviles menos, pero en el ordenador, si tú tienes la pantalla así, y imagínate que estáis más personas y justo la que está hablando la tienes en el extremo izquierdo inferior abajo, tenemos 20 centímetros de distancia, que eso se nota muchísimo si estamos mirando a los ojos, si estamos mirando más arriba o más abajo. El teléfono, pues un poquito menos, porque la distancia entre, y más si lo ponemos en horizontal, vamos a tener, digamos, la pantalla. Si esto es el teléfono móvil, vamos a tener aquí igual el agujerito de la camarita y solo vamos a tener este margen de desvío, con lo que el desvío de la mirada se va a notar mucho menos. Entonces, yo os recomiendo que antes de esto os hagáis pruebas también, grabaros. Importante también todo lo que se dice del lenguaje paraverbal, que es el tono que utilizamos, la velocidad, los silencios, las coletillas, las muletillas que podemos usar, el repetir. Bueno, pues esas cosas que yo tampoco, o sea, que yo, eso es algo que lo tengo que pensar también y lo tengo que trabajar, porque siempre tenemos alguna. Entonces os recomiendo que antes de un encuentro virtual o una entrevista, sí que practiquéis, veáis, oye, ¿cómo queda el fondo? ¿Cómo se oye con este micro? Os podéis grabar, ya sabéis que tenéis con el mismo Zoom, si le dais a la opción de ingresar en una reunión, que tú puedes crear, ser anfitrión de una reunión, tú te puedes grabar. Te puedes grabar con la cámara y con la aplicación de Zoom y ver cómo ha quedado. Luego hay otra herramienta que a mí me gusta mucho, que es Loom, que es L-O-O-M, que esa herramienta nos permite grabarnos a nosotros en un circulito pequeñito y grabar la pantalla si queremos hacer alguna prueba, algún tutorial de algo, que no, bueno, que en este caso no sería el caso, pero también nos podemos grabar solo nosotros. Te permite hasta grabaciones de 5 minutos y tiene un envío muy rápido si queréis utilizarla. Pero eso, sí, L-O-O-M. Y probaros para ver, oye, hablo muy deprisa, no hablo muy deprisa, y luego probaros con preguntas que os puedan hacer. Antes de ver las preguntas que os puedan hacer, importante, ya como última clave que no le había dicho, tener siempre a mano papel y boli. Mira, la entrevista virtual puede tener algunas desventajas, como puede ser igual el miedo a la técnica, pero puede tener otras ventajas, que podemos tener más material y pequeñas pistas o recordatorios que nos poder poner ahí en nuestra mesa o en nuestro ordenador para echar un ojo y que no se nos olvide algo que queramos comentar. De la misma manera, nos va a servir para apuntar temas que nos digan, oye, de organigrama de la empresa, de fechas de incorporación, de equipo, o sea, tener todo ahí para que no se os olvide y poder tomar notas, porque eso también
Bueno, pues muestra también que tienes cierto interés, ¿no? Hacia eso y que estás tomando nota y que no se te pasa nada. Entonces, importante. Y ya, por último, cuando hablábamos de eso, de grabarnos o de hacernos pruebas, hay preguntas que nos van a hacer sí o sí. Son preguntas que nos las tenemos que preparar y que probablemente, que ahora cada vez más se están haciendo virtual, son preguntas que nos las harán de manera virtual. Tipo de preguntas. Háblame de ti. Cuéntame un poco qué has hecho hasta ahora. ¿Qué conoces de la empresa? Importante, tenemos toda la información en Internet. Si han recibido premios, si no han recibido premios, qué tipo de responsabilidad social corporativa tienen, qué equipo tienen, noticias destacadas que pueden tener. Hay que prepararse eso. Tenemos que saber para quién estamos haciendo esa entrevista. ¿Por qué te gustaría trabajar con nosotros? ¿O qué valor puedes aportar a la empresa? También, otra de ellas. Si por lo que sea hemos tenido periodos largos sin trabajar, que hemos estado, pues porque hemos estado en paro por otras circunstancias, o por cuidados, o por maternidad, preparar también esas respuestas, ¿no? Porque es algo que suele chocar cuando una persona ha estado sin trabajo y, oye, esto me aparece en tu currículum 2 años que han desaparecido, ¿no? Si es vuestro caso, pensarlo también y prepararlo. ¿Cómo es o cómo era una jornada de trabajo en tu día a día? Otra que también suele caer. Y en las entrevistas por competencias, en las entrevistas por incidentes críticos, esta es una de las que suelen hacer porque es una manera de evaluar nuestras competencias. Y es, háblame de una situación complicada que hayas vivido y cómo la resolviste. Vale, pues ahí tendremos que pensar, pues mira, me sucedió en esta empresa, ocurrió esto con una persona y lo solucioné haciendo esto. Pensar también en alguna situación complicada, porque con eso van a evaluar qué tipo de competencias. Oye, es una persona resolutiva, trabajo en equipo, liderazgo, motivación, flexibilidad, adaptación al cambio. Con esa pregunta pueden evaluar muchas competencias que estén buscando en ese perfil. Las fortalezas y debilidades también te suelen preguntar en qué eres bueno y qué cositas igual crees que tienes que mejorar. Y luego otra que también preguntan cada vez más, que supongo que os habrá tocado, el rango salarial. Bueno, ¿y tú más o menos en qué rango te mueves? Te suelen preguntar así, el rango. Y entonces, si no sabemos porque es una posición que igual no hemos trabajado de esa posición o pues porque somos perfiles junior y es la primera vez que nos incorporamos al mercado de trabajo, deciros que también hay unas calculadoras salariales, por ejemplo, Hays tiene, que es H-A-Y-S, en la que Randstad tiene también, entonces en la que tú puedes poner, pues, ingeniero mecánico. Entonces tú pones la posición, ahí tienes una serie de parámetros para indicar, dices, pues ingeniero mecánico con entre 5 y 10 años de experiencia o sin experiencia. ¿En qué ciudad? Te da unas ciudades a elegir, pues Tudela y Pamplona no salen, pero te sale pues Bilbao, Sevilla, Valencia, Madrid, Barcelona. Entonces, bueno, pues yo cuando eso, pues suelo decir, bueno, pues vamos a mirar con Bilbao, ¿no? Y entonces ahí te sale cuál es el salario medio de un ingeniero mecánico con la misma experiencia que tú en esa ciudad. Y entonces eso nos va a servir para orientación, para cuando nos pregunten, ni quedarnos muy cortos, ni quedarnos muy pasados. Entonces te va a decir cuál es el salario medio y sobre esa franja dices, bueno, esto siempre estamos hablando de salarios brutos anuales, ¿no? Y sobre esa franja decimos, bueno, pues puedo ponerle pues 2.000, o sea, sobre ese salario medio, imaginaros que son 32.000, pues yo voy a decir que mi rango salarial está entre 30.000 y 34.000. 2 arriba, 2 abajo, para que tengáis como referencia. Esto, importante, trabajarlo para que no os quedéis con cara de póker, que no os pillen. Sí.
si tú crees que tienes derecho a cobrar 25.000 en vez de 20.000. Porque quiere decir que vas a desempeñar tu trabajo igual lo desempeñarías por 25.000, pero finalmente te van a contratar por 20.000. No sé si me explico. Sí, bueno, estaban preguntando que sí, cómo se percibe. Desde el otro lado, el hecho de que tú quieras posicionarte en lo que crees que te mereces y que además utilizas algún objetivo como el buscador o... Mira, si jugamos yo entiendo, con unas empresas serias, honestas y responsables, ellos mismos son los que lo que saben cuánto se está cobrando una posición. O sea, pues un técnico pues puede ser hasta 25.000, un mando intermedio pues puede ser hasta 40.000, etc. Entonces, ellos saben. Si tú les estás dando algo que no es desorbitado ni que no está muy abajo, no se tienen que extrañar ni no lo van a percibir mal, porque ellos siempre juegan además con un margen. Luego hay una parte de negociación, en la que dice, bueno, pues anda así más o menos en el mismo rango o no, pues mira, pues nosotros, si tú me estás diciendo 38.000, nosotros hasta 36.000, pero que te lo preguntan ellos. Sí, sí, pero por no decir, imagínate, ¿no? Yo considero que tengo que ganar 25.000 porque más lo hago, ¿no? Es una manera de... Pero luego igual por oferta pública, ¿no? Decir que vas 20, dicen, bueno, vamos a coger a este que... Claro, es que, bueno, esto ya nos estamos saliendo un poco del tema, pero es que lo de la oferta pública de empleo a veces, o sea, toda esta de la memoria económica, el presupuesto económico y que se valore más eso que la calidad técnica de la memoria que has preparado, pues es algo que pasa y que luego pues pasa lo que pasa, ¿no? Que por ahorrarte 2.000 euros más, al final el servicio que acaba siendo adjudicado a la empresa a la que se ha adjudicado es mucho más chapuza, tienes que volver a hacer otro proceso con el gasto que supone eso, porque claro, no olvidemos que hay unas personas, hay un tribunal que están valorando esas licitaciones, hay que preparar todo ese pliego, entonces... yo sé ahora que en algunos, lo sé porque es en uno en el que he estado y que me voy a volver a presentar, que en este, por ejemplo, esta vez van a hacer a precio fijo, no van a bajar. Porque quieren primar más lo que es la calidad técnica. Pero eso, es que en la oferta pública de empleo, eso es, ahí es distinto. Pero en las empresas sí. Sí. Desde el reclutador, si ya te digo, si es una empresa honesta y que se paga lo que es equiparable a la experiencia de esa persona, a la motivación y a otras cosas que se pueden negociar, oye, pues es que si tú tienes un inglés, un C1, y sé que igual vas a poder desempeñar o hacer más labores de esto, pues igual puedo negociar contigo un poquito de subida más. O sea, luego hay pequeños márgenes, ¿no? Pequeñas dentro de la política de compensación de la empresa o de las bonificaciones que pueda haber o de esos beneficios que pueda haber, ahí hay ese margen de negociación. Pero normalmente, si tú vienes con algo que está dentro de ese rango, es que no se tienen por qué escandalizar, porque ellos saben perfectamente cómo está el mercado laboral. Y si no, es que igual te están estafando o que quieren estafarte. Dentro de todo eso, es lo último que a lo mejor le prestan atención incluso un reclutador de una empresa, porque ellos ya saben lo que están dispuestos a pagar. Sí. A ti, y tú puedes coger y confiarte y decirte, oye, pues mira, estaba pagando 25 años, yo 35.000. Me parece muy bien. ¿Por qué? Demuéstramelo. Te van a hacer esa pregunta. ¿Quieres 35.000? Sí, porque mira, tengo uno además y no sé qué, no sé cuántos, y 6 pilotas a veces. Vale. A la labor. Eso es una competencia, eso es un mal. Pero, por ejemplo, hablo de puestos de trabajo donde por convenio colectivo deberías cobrar 25.000, pero el mercado laboral los contrata con categorías inferiores. Que ahí, eso es decir, que ya el puesto de trabajo lo vale, pero que luego la Sí. hace que se contraten por categorías como muy inferiores. Sí. Eso pasa mucho. Entonces eso simplemente como se veía, eso porque eso, si luego eres polivalente o tienes más capacidades, pues evidentemente tienes un valor Sí. añadido. Que también son negociables, ¿eh? Para el salario. Y normalmente si hay un convenio, no convenio colectivo, convenio propio, ellos ya te suelen decir porque ya tienen esas tablas de lo que hay. Eso es. ¿Quién usa un nivel 2 muchas veces un diplomado? Sí. Vamos sin posibilidades. ¿Qué quieres saber por eso? Sí, sí, sí.
pues eso, preparároslo bien, estas respuestas, grabaros ahí que no se os vaya la mirada, que no os quedáis en blanco, ensayarlo bien delante de la cámara y probar, o sea, porque esto son un pequeñito extra, pero fíjate que luego pues ha salido más conversación, que es muy importante y normalmente no lo preparamos y sabemos que son cosas que van a salir. Entonces, bueno, por mi parte ya no quedaría nada más, simplemente eso, como cierre y feedback grupal, que veáis qué aspectos tenemos que trabajar más. Pues sí, oye, pues yo la iluminación aquí la tengo un desastre. Yo pensaba que lo estaba haciendo bien en esta habitación y resulta que ha sido un desastre porque lo he hecho en el cuarto de los niños. La entrevista, todas esas cosas, ¿no? Mirar, hacer esa labor de introspección en vuestras casas o en vuestras oficinas de qué espacios pueden ser los más adecuados. De dónde nos puede venir mejor la luz, probar, girar oye, pues mira, como tengo la ventana aquí, me voy a poner el ordenador así me viene la luz aquí, o voy a girar un poquito el ordenador para que no me haga tanta sombra en la cara, todas esas cosas, probarlas con tiempo. Y por mi parte nada más, a ver, espera, que hay una pregunta. Sí. Simplemente hacer un pequeño apunte. Primero darte la enhorabuena porque tus consejos prácticos son excelentes. Soy realizador de vídeos de televisión. Sí. Estoy haciendo esto. Sí. Y además, entre otras funciones, asesoro y preparo empresas precisamente para esto. Sí. Para el tema del streaming, no sé qué, de las videoconferencias. Y entonces, todo lo que has contado son todos los consejos que efectivamente doy. Y hay un detalle más que yo creo que es importante, que es el sitio donde uno se sienta. Es decir, es otro detalle, es la silla. Es decir, por favor, yo digo a la gente, evitar sillas giratorias. Ah, sí, importante, sí, muy importante. Que estás así con el baile. Sí. Y luego, yo soy de decir a la gente que es una silla incómoda. ¿Para qué? Para estar recto. Sí, eso lo hemos comentado al principio, la importancia. Estate recto. Sí. Tu postura tiene que ser sin apoyarte Sí. prácticamente erguido para mantener todo el rato tu presencia. Sí. Nada más. Sí. No, gracias por las aportaciones, porque yo lo de la silla giratoria no lo había comentado, lo de estar erguido sí, o sea, o si estás hablando por teléfono, estar de pie y no estar tumbado en el sofá o en la cama, que también afecta mucho al tono, o sea, cómo esté tu eje corporal. Sí, pero lo de la silla sí que es. Sí. Y bueno, pues nada, que daros las gracias, que bueno, ahí tenéis, si queréis, bueno, el código, con ese código QR va directamente también al perfil de LinkedIn que tengo, y que si tenéis cualquier consulta o cualquier duda, o incluso si queréis haceros una prueba y mandármela, o sea, que te quiero decir que tranquilamente, que aquí me tenéis para lo que necesitéis, y que, bueno, un placer haber estado con vosotros y que haya sido también pues participativa y amena y que hayáis colaborado. Así que, lo dicho, muchas gracias y disfrutad del día. Esto... A ver. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.